Hola mujer hermosa, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenida a este devocional número 41 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Bueno, vamos a orar para comenzar. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana hermosa venimos delante de ti, Padre, muy agradecidas por dejarnos ver la luz de un nuevo día, Padre, dispuestas a escuchar tu instrucción, tu verdad, tu corrección, Señor. Sí, Padre, venimos a ti, Señor, porque estamos dispuestas a ser como tú quieres que seamos, Señor. Por eso venimos a tus pies a escuchar cómo podemos mejorar nuestra vida para que podamos ser agradables a ti, Padre. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Vamos a leer hoy Génesis 9, versos del 2 al 7. Dice la palabra del Señor así: El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. Nunca olvidemos la ventaja y el placer que nos da el descanso gracias al trabajo de las bestias. Debemos ser agradecidas con Dios también por la seguridad que disfrutamos en cuanto a las bestias salvajes y dañinas, por el temor del hombre que Dios ha puesto en lo profundo de ellas. Amén. ¿Usted se imagina cómo sería de aterrador nuestra vida si Dios no hubiera puesto nuestro temor sobre las bestias? Nuestras calles estarían llenas de animales salvajes y atacándonos todo el tiempo. Dios también nos obsequió los animales para alimento. Por esa razón debemos de evitar ser crueles con ellos mientras viven y cuando les quitamos la vida. Una persona que tiene temor de Dios no maltrata a los animales. En el verso 4 vemos a Dios prohibiéndonos comer sangre. Mire que al principio Dios prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del árbol del bien y del mal, y ellos desobedecieron, y Dios los sacó del Edén. Tengamos cuidado de no desobedecer a Dios. No vaya a ser que nos quedemos afuera del cielo y vayamos al infierno. Mire que el diablo es bien astuto, ¿eh? Él no duerme. En México inventaron, pues, ya hace muchísimo tiempo, una comida con sangre que se llama rellena o moronga. No sé si haya en otros países. Pero esa rellena está hecha de sangre de animales. La mezclan con especias, cacahuates, nueces, muchas cosas. El diablo ha de haber dicho, como siempre, ¿verdad? Se salió con la suya, de haber dicho, no te preocupes, yo me encargo que sí se la coman, nada más que se las voy a disfrazar. En lugar de dárselas líquidas, se las voy a dar sólida, y ya verás cómo se la comen. Cuando yo era niña, mi mamá la cocinaba, pero cuando venimos al conocimiento del Evangelio y de la palabra del Señor, pues obviamente ya no la comimos más, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que pues es pecado. Dice la Escritura en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sabíamos que comer sangre es pecado, porque nunca habíamos leído la Biblia, pero cuando la leímos, lo supimos, y entonces dejamos de hacerlo sabiendo que es pecado. Por eso las exhorto a leer la Biblia, para que se den cuenta si hay algo en sus vidas que es pecado, y ustedes ni siquiera lo saben, pues lo sepan y dejen de pecar, ¿verdad? Se vuelvan a Dios. Otra cosa, si usted es vegetariana, siga siendo vegetariana si usted así lo desea, ¿verdad? Pero no sea vegetariana para ser más espiritual o por la religión, pues la comida no nos hace más ni menos espirituales. Si a esas fuéramos, dice Lucas 24:41, que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó después de haber muerto por nuestros pecados, se le apareció a sus discípulos y les pidió comida, y ellos le dieron pescado, y él comió. Así que no hay nadie más espiritual que él, amén.
Si leemos bien Génesis 9:5, también Dios nos advierte ahí del suicidio y del homicidio, porque dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano. Así que cuando dice de mano del hombre se refiere al suicidio, porque al homicidio se refiere a la última parte del versículo donde dice y de mano del varón su hermano. El hombre no tiene derecho a quitarse la vida. Nuestra vida es de Dios y solo Él nos la puede quitar. Amén. Si precipitamos de alguna manera nuestra propia muerte, debemos responder ante Dios por ello. Dice Juan 17:12, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Pues era Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. La palabra perdición en el original significa desperdicio. ¿Qué dijo Judas cuando María ungió a Jesús con perfume de nardo puro carísimo? En Juan 12:4-6. Él dijo, esto es un desperdicio, mejor hubiéramos vendido el perfume por 300 denarios y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero el verso 6 dice, pero Judas dijo esto no porque realmente le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Este hijo de perdición o de desperdicio nunca podría entender la razón por la que uno otorgaría algo de valor a Jesús. También en Juan 6:70 y 71 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Dijo Jesús. Hablaba de Judas Iscariote porque es quien lo iba a entregar. Judas nunca fue salvo, por eso se perdió. Y no fue salvo no porque Dios no quiso que se salvara, sino porque él mismo así lo decidió. Seguía a Jesús, pero nunca le consagró su vida. Su avaricia fue más fuerte que su fe, porque si de verdad hubiera tenido fe y hubiera querido dejar su pecado, hubiera hablado con Jesús, ¿no cree? Le hubiera confesado su pecado y le hubiera pedido ayuda. Y Jesús lo hubiera ayudado, lo hubiera hecho libre de su pecado. Dice Juan 8:36, al que Jesucristo hace libre, es realmente libre. Amén. Pero no, en lugar de arrepentirse por su pecado, siguió alimentando su pecado hasta el grado de vender a su maestro por 30 monedas de plata. Tenía un amor por el dinero tremendo. Y déjame le digo que cuando su conciencia le mostró su pecado, en lugar de ir a Dios para pedirle perdón, va a ver a los sacerdotes y les devuelve las monedas diciéndoles que ha entregado sangre inocente. Y va y se suicida. Muchos dicen que no, que Judas sí fue al cielo, aun cuando se suicidó. Pero la Biblia dice lo contrario. Y yo podría darles los versículos, pero quiero que usted se sienta intrigada y lea la Biblia y los busque por usted misma. No se afloja y pregunte a alguien más, ¿eh? No, usted lea por sí misma la Santa Escritura y aprenda por medio del Espíritu Santo. Le animo a que lea toda la Biblia. Le aseguro que le va a encantar. Eso sí, orando primero a Dios para que Dios permita por medio de su Espíritu Santo a entender su palabra. Amén. Así que volviendo a Génesis, el suicidio es pecado. Solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Amén. Hay quien dice, aún cristianos, que si un cristiano se suicida, va al cielo. Bueno, yo respeto su opinión, pero no la comparto en lo absoluto. Porque la persona al suicidarse está mostrando su falta de fe. Y dice la Santa Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué digo que falta de fe? Porque cuando uno tiene fe, cuando uno realmente le ha consagrado su vida a Cristo, la fe nos va a hacer ver que Dios tiene un propósito con las dificultades que estamos pasando. Una persona que dice ser cristiana y que dice que tiene fe es porque ha leído la Escritura y sabe que Dios es bueno, es justo y misericordioso y confía en Él. Y sabe también que la palabra de Dios dice que por seguir a Cristo vamos a sufrir. Dios nunca promete en la palabra que siempre tendremos salud, que siempre tendremos riqueza y que siempre todo nos va a ir bien. Al contrario, nos advierte que por seguirlo podríamos sufrir encarcelamientos, maltratos, aún el rechazo de nuestros seres queridos y enfrentar así la soledad. Pero es ahí donde nuestra fe es probada. Dice la Santa Escritura que nuestra fe debe ser probada por el fuego de la tribulación, o sea, de los problemas. ¿Cómo vamos a saber si tenemos fe si nunca queremos pasar por problemas? ¿Cómo queremos ver milagros si nunca nos queremos enfermar o que alguno de nuestros seres queridos se enferme? Ahora, no le estoy aconsejando que ore por enfermedades, o por problemas. No. Disfrute la ausencia de ello. Pero cuando vengan, pídale a Dios fortaleza y fe. Pero nunca trate de huir del problema suicidándose.
Dice Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. De hecho, le animo a que lea Efesios 6 del 10 al 20 y lo estudie. Un verdadero cristiano lee la palabra y se da cuenta que muchos siervos de Dios fueron maltratados y encarcelados y nunca pensaron en el suicidio. Soportaron por causa de Cristo, amén. Las dificultades las confrontamos con fe, amén, con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Meditemos en esta palabra y oremos a Dios para que Él nos fortalezca en el día de la dificultad, amén. Así que bueno, vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra de exhortación, Señor, que tú nos das, Padre. Te rogamos que nos muestres a cada una, Señor, en qué estamos fallando para que te pidamos perdón y ayuda y podamos quitar ese pecado de nosotras, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos hagas libres de nuestra maldad y de todo aquello que nos impide ser agradables a ti, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y para su gloria. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y las amo en el Señor y las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.